Se viene Taiwán, Taipei. Llegamos tempranito, así como se debe. 9:08, nuestro vuelo es a las 12. Oye, aquí hay que tener cuidado para cruzar la calle, no hay paso cebra, no hay nada. Miren ahí, el hombre va todo cargado con 3 cilindros de gas. Incluso miren acá, la señora está llevando a su bebé ahí en la moto y no le lleva ni casco al niñito. Por aquí podemos ver cómo son las casas. Ahí en las ventanas tienen protecciones. Están todas enrejadas las ventanas. Y los precios, ¿a cuánto están? No entendemos nada, miren. Está todo en mandarín. Y mira, aquí tienen hasta pañales. Si se le acabaron los pañales a la guagua, se vienen aquí a jugar a la maquinita. Y llegó nuestro tercer plato, miren esto. Buena viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videíto. El día de hoy me encuentro en la estación de Shinjuku, la estación más grande de Tokio y también la más transitada del mundo. Y desde este lugar vamos a comenzar un recorrido porque hoy día tenemos videos de cambio de país, de esos videos que a mí me gusta tanto hacerles a ustedes. Y estoy aquí al lado de esta tremenda máquina. Miren este tren futurista que tengo aquí. Este es el famoso Narita Express, el tren que lleva a las personas desde esta estación hasta el aeropuerto de Narita aquí en Tokio. Ahora vamos a viajar en él hasta el aeropuerto y luego tenemos que volar 3 horas hacia la ciudad de Taipei en Taiwán. Estoy muy emocionado de este viaje, primera vez que voy a estar en ese país y la idea de este video es compartirle todos los datos y todas las cositas que nos vayan saliendo en el viaje. Así que desde esta estación ultra ruidosa comenzamos un nuevo videito. Y llegó el día de dejar el país nipón. Fueron 6 meses los que estuve en Japón, donde pude conocer más a fondo su cultura, varias ciudades y también rincones de este increíble país. Pasamos por Fukuoka, Hiroshima, Osaka, Kioto hasta Tokio. Y me voy muy agradecido porque en este tiempo además pude conocer grandes personas con historias increíbles de las cuales pude compartir con ustedes y dejarlas registradas aquí en el canal. Como la historia de Akari, una luchadora chilena que lo dejó todo para vivir de su talento en Japón. También Marcos nos abrió las puertas de su casa y nos contó cómo fue su proceso de emigrar al país nipón. Conocimos la historia de Eduardo Ferrada con su restaurante chileno en Tokio y vivimos un montón de otras aventuras que quedarán guardadas en el corazón. Espero volver pronto a Japón, pero por ahora seguimos hacia Taiwán, en este super tren que para mí sin duda es la mejor opción que puedes usar para llegar al aeropuerto de Narita desde Tokio. El ticket del Narita Express me costó 3.200 yenes, solo de ida, pero si quieres el ticket de ida y vuelta tendrás que pagar 5.000 yenes, que son como $31 aproximadamente. En el tren se pueden dejar las maletas pequeñas en el compartimento que está sobre los asientos y las maletas grandes pueden ir en un espacio designado para equipajes que está en el medio del pasillo. Los asientos del tren son súper espaciosos, cómodos y además te puedes conectar a internet porque el tren cuenta con wifi gratuito. Y por este lado están los baños, vamos a verlo, vamos a curiosear. Bueno, aquí está el lavamanos, el basurero, tiene un espejo grande y por aquí en esta puerta pequeñita está el inodoro y también tiene ahí un lavamanos pequeñito. Y por este lado está para mudar a los bebés. Aquí tiene el asiento para el bebé y este urinario ya es más grande, obviamente porque es para cambiar de muda a los bebés. Y déjenme decirles que el tren sale puntual a la hora, así que ni se les ocurra atrasarse un par de minutos, vénganse con tiempo porque si no lo van a perder y se van a tener que comprar otro ticket. El horario de salida de nosotros era a las 7:07 am y el tren llegó a las 7:05 al andén y salió preciso a las 7:07. Nosotros hubiésemos llegado un par de minutos más tarde y lo perdemos. Y ahora va a ser una parada aquí en la estación de Tokio, ya son las 7:24, llevamos un par de minutos recorriendo y la verdad es que los trenes aquí son una locura. Nosotros lo tomamos en Shinjuku, ahora estamos llegando a Tokio y luego se salta varias estaciones hasta Narita, el terminal 1. En total el viaje dura 1h30, así que ya saben, prepárense muy bien si les toca su vuelo desde el aeropuerto de Narita. Miren que yo ya perdí un vuelo la vez anterior, incluso yo les recomendaría que compren el boleto el día anterior, tal cual como lo hice yo. Ya
cada vez menos para Taipei. Tenemos que esperar. Llegamos tempranito, así como se debe. 9:08, nuestro vuelo es a las 12. Aprendimos la lección del último vuelo que perdí aquí en este mismo aeropuerto. Dejé un video de ese accidentado vuelo que fue hacia Corea, hacia Seúl. Se los voy a dejar por aquí para que lo vean. Así que esta vez no me pasó lo mismo. Ya estamos ok, pasamos todos los filtros, así que vamos súper bien hasta el momento. Se viene Taiwán, Taipei. Estamos contentos y aquí estamos comiendo un sanguchito de huevo. Si vienen aquí a Japón, por favor, en el 7-Eleven cómprense este sanguchito de huevo que es muy rico. Y también estamos aquí con una... Coca. Con el veneno. La mía es cero, no es tan veneno. Igual es veneno. Y la Katy fue a comprar, queríamos McDonald's. ¿Por qué siempre dan ganas de comer McDonald's cuando uno llega aquí al aeropuerto? Una hamburguesita, alguna cosita. La dieta desaparece cuando uno llega aquí al aeropuerto. Y mientras esperamos, estamos aquí viendo cómo trabajan ahí las personas que suben las maletas, cómo se mueven los camioncitos y todo este sistema aeroportuario. Ahora queda tomar desayuno porque nos levantamos muy temprano. 4:30. Porque el vuelo sale a mediodía, pero llegar acá nos demoró 2 horas. Y había que estar, según la aerolínea, 4 horas antes. Así que tuvimos que madrugar. Despertamos con las gallinas. Fíjense que es súper lejos del aeropuerto Narita, así que bueno, yo se los dije arriba del tren. Preparen bien su viaje aquí al aeropuerto, que esta vez lo hicimos todo bien temprano, ha salido todo bien hasta el momento. Y lo otro que le iba a decir, es súper tecnológico el tema de migración aquí. Uno escanea el pasaporte, te hacen un escaneo facial y pasas, no hay personas atendiendo. Yo venía de la prehistoria, porque primera vez que veía ese sistema y quedé impactada. Así van reemplazando a las personas. Es verdad, ya no hay policías aquí, por lo menos en el aeropuerto Japón, que te revisen el pasaporte, sino que una simple maquinita. Y miren lo que se compró Katy. Es que yo soy fanática de los camarones. Miren por favor esta delicia. Wow, es como un hot dog, camarón hot dog. Sí, tiene una salsita verde que espero que no tenga cebolla porque no me gusta, pero se ve bueno esto. Lo mejor es que estamos desayunando por poquito el sándwich de huevo con la Coca-Cola y un onigiri también, que este sería mi último onigiri aquí en Japón. Un onigiri de tuna mayonnaise. Todo eso salió 660 yenes, que son como 3.900 pesos chilenos. Y este sándwich de camarón, 586 yenes. Baratito igual, 3 luquitas más o menos. Ya estamos listos para embarcar, son las 11:48, el vuelo sale a las 12:20, ya están todas las personas esperando, parece que se va a ir llenito el avión, hay mucha gente y también ya está la tripulación esperando. Bonito el uniforme, negro con amarillo, es una aerolínea nueva para mí, se llama Scott y al parecer es una línea aérea de Singapur. Primera vez que viajamos en ella, así que esperemos tener una buena experiencia. Hasta el momento todo bien, pero tenemos un poquito de miedo porque nosotros estamos viajando con 2 equipajes de cabina, la mochila más la maleta, y al parecer nuestro pasaje solamente nos permitía una mochila. Intentamos de comprar más equipaje por la página web, pero la verdad es que súper mala la página web, no funcionó, así que esperamos no tener ningún problema. Ya están haciendo la fila y estamos escondidos aquí. Esperemos que no nos pidan nada. Ya tenemos el boarding pass, el pasaporte. Primero van a pasar los plus y después venimos los pobres, los económicos. No sabemos si vamos a pasar. ¿Qué crees tú? ¿Estás nerviosa? Sí, estoy nerviosa. Esperemos que sí pasemos. No quiero pagar. Vamos chileno, que esta tarde tenemos que pasar. Nos toca. Ya estamos arriba, pasamos sin problemas. Nos vamos a Taiwán.
pasamos, como ven, estamos aquí sentaditos, ya estamos al final del avión y no tuvimos que pagar maletas, menos mal. Estábamos súper asustados, así que ahora solo queda disfrutar de nuestro viaje. ¿Son cuánto? 3 horas. 3 horas y media. 3 horitas y ya estamos en Taipei. Thank you. Llegamos a Taipei. Bueno, ya estamos oficialmente en Taiwán, señores, estamos felices. Todo salió perfecto, un viaje 10 de 10. No nos cobraron las maletas, que fue lo mejor. Acabamos de hacer lo esencial, que es cuando tú llegas a un país, ya compramos nuestra tarjeta SIM. Y bueno, para los que vengan acá a Taipei, hay un banco ahí para que puedan cambiar billetes, pero todos los detalles se los vamos a dar cuando lleguemos al hostel. Ahora lo que queremos es comer algo, hace hambrecita y vamos a ver en qué transporte nos vamos a nuestro hospedaje. Así que quizás cuando lleguemos allá les cuento todos los detalles y les damos todos los tips que aprendimos en este viaje. Bueno, y finalmente nos ganó el hambre, encontramos un patio de comida aquí en el aeropuerto, que por suerte tiene un Burger King, porque yo todavía no me atrevo a probar la comida taiwanesa. Más adelante vamos a probar de todo, pero por ahora, como venía de Japón con ganas de comerme una hamburguesa, pasé aquí al Burger King y me estoy comprando el primer combo. Y miren, me costó 264 dólares taiwaneses, que es el nuevo dólar de Taiwán. Esa es la moneda oficial actualmente aquí y eso equivale, según mi aplicación, aquí dice que son 6.800 pesos chilenos, casi 8 dólares. Y hay bastantes hamburguesas llamativas, diferentes. Yo me pedí una con bacon y queso. A simple vista no tiene nada de diferente. Yo pedí una con mayonesa, tiene bacon, también tiene doble carne, decía que era carne de Angus, así que ahora la vamos a probar a ver si es diferente. ¿Qué es este suceso, Dios mío? Está exquisita. Las papas no tienen sal, están bien fome, están aburridas, pero la hamburguesa está deli, deli, deli. Yo no sé en cuánto se está vendiendo un combo así en Chile, así que háganme saber, por favor, si los precios de acá andan similar a mi país. No tengo idea, la verdad. Yo encontré que pagar 6 lucas por este combo está accesible, porque la hamburguesa está bastante grande también. Miren, tremendo tamaño, así que creo que está bien. Y Katy se compró un tremendo plato. Miren el banquete que se está dando la Katy aquí. Yo sí me arriesgué a probar la comida taiwanesa, pero me equivoqué porque lo que pedí eran unos noodles, pero estaban súper picantes. O sea, yo parezco un Charmander en este momento, me boto fuego por la boca. Está demasiado picante, está rico, pero demasiado picante. Venía sin bebestible y también me costó 6.800 pesos chilenos. ¿6.800 te salió todo esto? Todo. ¿Y esto sí. qué es? Carne. Carne como apanada. Sí. Verduritas y esa sopita que tiene de seafood, miren el tremendo camarón. Wow. Bueno, nosotros llegamos aquí con muy poca información, la verdad. Estamos aventurándonos en Taiwán porque nuestro destino era Tailandia, pero había una oferta de vuelos baratos, así que quisimos venir para este país. Y ahora se arriesgó en probar la comida y eso es parte de la aventura, así que bueno, se la va a tener que comer toda nomás. Después de esa parada técnica y con la ayuda de Google Translate y Google Maps, nos fuimos a tomar el tren que se llama MRT y consta de 2 líneas.
una línea express que es de color violeta que demora entre 35 a 40 minutos hasta el centro de la ciudad. Y hay otra línea común de color azul que se demora entre unos 50 a 60 minutos. Desde el aeropuerto Taoyuan hay varias opciones de transporte hasta el centro de la ciudad, pero yo les recomiendo que cuando vengan a Taipei opten por esta opción del tren Taoyuan MRT, que es la opción más rápida, cómoda y económica. Lo que sí que para tomar este tren deberás comprar la tarjeta de transporte que se llama Easy Card. El valor de la tarjeta es de $100 taiwaneses que equivalen aproximadamente a $3 a la fecha de hoy. En el aeropuerto hay varias máquinas para comprar esta tarjeta y también la puedes recargar ahí mismo. También hay cajeros automáticos para que puedas sacar tus primeros dólares taiwaneses y todo es muy fácil porque los menús están todos en español. Y una vez ya teniendo dinero y la Easy Card en nuestra mano, comenzamos el viaje en el famoso tren MRT de Taipei, que por cierto está muy moderno, cómodo, tiene wifi a bordo y como es en la mayoría de los países asiáticos, un tren muy silencioso. Nos debíamos bajar en Main Station y cuando llegamos a esta estación, algo que me sorprendió y que nunca había visto antes, es que en esta estación se puede hacer el check-in y dejar las maletas, ya que hay unos counters que reciben las maletas y las llevan directo al avión. Así las personas se olvidan de su equipaje desde antes que lleguen al aeropuerto. Y una vez ya saliendo del metro nos encontramos con una ciudad muy iluminada, con mucho tráfico y muy ruidosa también. Y no me lo esperaba que fuese una ciudad tan ruidosa. Fíjense que en un momento estábamos en una esquina para cruzar la calle y de repente llegó un mar de motocicletas, bocinazos por todos lados. Realmente muy ruidosa la ciudad. Veníamos de Japón, una ciudad silenciosa, así que eso fue lo primero que nos llamó la atención. Parece que son fanáticos de las motos y sobre todo de las scooters. Miren, por ahí todo el mundo andando en moto. Lo bueno es que llegamos al hostel sanos y salvos. Estamos en una zona que es un poco difícil de pronunciar. Se llama Songshan y ahí en la esquinita está nuestro hostel y lo bueno que tenemos aquí al lado un combini para comer barato, pero ahora queremos salir a caminar y ver si podemos probar algo típico taiwanés. Esta es la calle que está al frente de nuestro hospedaje, bastante restaurante. Y eso que es tarde, son como las 10 de la noche y está todo abierto. Miren, aquí hay una tiendita que vende ropa. Y aquí encontramos una tienda que vende estos famosos tés que traen unas pelotitas, unas burbujas. Y parece que son originarios de acá de Taiwán. Así que los vamos a tener que probar. No sé si ahora, pero más adelante. Por aquí podemos ver cómo son las casas. Bueno, esto es un edificio. Ahí en las ventanas tienen protecciones. Están todas enrejadas las ventanas. Y aquí abajito se ve un poquito descuidado todo. Aquí la señora está vendiendo verduras. Y qué rico que tengamos a esta hora la opción de comprar, porque en el hostel hay cocina, así que de repente podemos venir aquí a comprarle a la señora. Ni hao. Bye bye. No entendió nada la señora que estaba ahí vendiendo verduritas. Buena onda, sí. Me han dicho que acá en Taiwán la gente es súper buena onda. Sí, y además hablan 3 idiomas. Entonces no sabemos, bueno, el que predomina es el chino mandarín, también el taiwanés y un poquito de gente habla inglés. Vamos a tener que aprender un poquito de taiwanés. Sí, las palabras esenciales. Hasta el momento sabemos decir cheche, que fue la palabra que nos enseñó ahí el vendedor del chip en el aeropuerto. Y también ni chao, así se dice hola, ¿no? Sí, ni hao. Ni hao, ni hao. Vamos a ir aprendiendo con los días. Y esto es lo mejor, estuve leyendo que aquí son fanáticos del mango y es mi fruta favorita. Miren aquí, venden este smoothie de mango. También tienen acá de avocado, mira, de palta. Kiwi. Esto me intriga. Aquí tienen fruta fresca. Qué rico. ¿Y los precios? ¿Los precios a cuánto están? No entendemos nada, miren. Está todo en mandarín. 109 de verde con limón. Ahí está en inglés. Thank you. Thank you, cheche. A ver, por ejemplo, el de mango, ¿cuánto cuesta? Mango smooth. La mayoría cuesta como $60 taiwaneses, que son como 1.600. Mira, hay un mango latte. 105 vale el mango latte. El de mango vale 2.800.
Me encantó esta callecita porque tenemos jugo de fruta. Se extrañaba porque en Japón la fruta es demasiado cara. Casi ni comimos fruta mientras estuvimos en Japón porque los precios son demasiado altos. Y lo mejor es que todo al parecer es más barato. Oye, aquí hay que tener cuidado para cruzar la calle, no hay paso cebra, no hay nada. Y son medios locos para manejar las motos. Miren ahí, el hombre va todo cargado con 3 cilindros de gas. Lleva ahí en la moto. Mira esta. Qué loco. Y miren el que viene ahí, viene cargadísimo. Miren, 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 viene lleno de mercadería, sí. Bicicletas, motos y son medios loquillos para manejar. Así que, como lo ven, si vienen aquí a Taiwán, tengan cuidado con el tránsito. Incluso miren acá, la señora está llevando a su bebé ahí en la moto y no le lleva ni casco al niñito. Aquí tenemos otra opción para comer, pollo, pollito frito. Debe ser picante. Hay varios sabores. Hay con ajo, spicy, con sésamo, dulce, Agridulce. agridulce. Y por aquí abajito tienen los postres, sweet potato. Aquí también les gusta la papa dulce. Acá handwork cake. Y este tiene leche condensada, pero no entiendo muy bien qué será eso. Aquí también hay más opciones de jugo, pero miren, no entendemos absolutamente nada. Lo bueno es que ya están adaptados con los turistas y tienen la carta en inglés. Sí. Aquí la señora está preparando para las personas que están esperando ahí. Ahí tiene champiñones, veo una masa, pero tienen todo mezclado ahí. Mira, el pulpo. Y por acá están las maquinitas de peluches, miren. También son fanáticos al parecer de estas maquinitas. Estos entregan galletas, estos de acá, peluches. ¿Son tazas, peluches? Sí. Esta es una tacita, ese es un peluche. Tazas. Por aquí tenemos juguetes de Dragon Ball también. Y mira, aquí tienen hasta pañales. Si se le acabaron los pañales a la guagua, se vienen aquí a jugar a la maquinita. Pero está vacía esta tienda. Lo único que tiene gente aquí es la señora está full vendiendo su comidita. Por lo visto nos vinimos a hospedar a un sector residencial súper bueno, con mucha comida, lo mejor, y los precios andan súper bien. Aquí hay otro convini, pero este se llama High Life. No lo había visto nunca, me imagino que es solo de Taiwán. Tiene ahí el logo con un corazoncito. Sí. Y bueno, también vamos a hacer videos de convini. Este es el inicio de Taiwán, para que conozcan con nosotros nuestras primeras impresiones del barrio, de donde nos estamos quedando. Así que se vienen buenos videitos. Suscríbanse, apoyen para que sigamos grabando y mostrándoles nuevos lugares. Y denle like a los videos que están muy buenos. Y comenten. Y comenten. Y cállense, tenemos aquí hasta una verdulería, El paraíso. una feria para nosotros. Mira, sandía, qué rico. La sandía en Japón era demasiado cara. De repente nos daban ganas de comer sandía y era un lujo comerla, en verdad. Costaba como $4 un pedacito de sandía en un lugar económico. Así que vamos a ver cuánto cuesta aquí. Mira, por ejemplo, ahí trae la mitad de una sandía, pero es gigante. Mira, ahí la está colocando. Aquí la niña nos está mostrando que pesan la sandía y cuesta 110. 3 luquitas. 3 luquitas cuesta ese tremendo trozo de sandía, lo que en Japón costaría, no sé, el doble, el triple. Tienen manzana. Mira esta fruta de acá, no la conozco. Está rara, no sé cómo se llama. Le vamos a sacar una foto con Google y Google busca ahí el nombre de esa fruta. Aquí hay ciruelas y por aquí hay una rama con otra fruta que tampoco sé cómo se llama. Miren, primera vez que veo esta fruta. Vamos a averiguar también el nombre de ella. Esta fruta me encanta a mí, Dragon Fruit. Es muy bonita, miren el color. Por dentro es blanca, tiene pepitas como de kiwi. Es un poquito insípida, sí, pero me encanta, es muy bonita. Es como un kiwi blanco. Sí, como un kiwi blanco, tiene la misma textura de las pepitas. Súper rica.
Y miren, aquí también tenemos mercado cerca. Ya está todo cerrado, obviamente por la hora. Pero mañana vamos a tener que venir a darnos una vuelta de día para ver cómo está todo esto aquí funcionando. ¿Sabes a qué se parece? ¿No? A Myeongdong. A Myeongdong en Corea. Sí, es muy parecido. Sí. Pero podemos ver cómo dejan los puestos en la noche. Miren, ahí tienen la mercadería y nadie roba nada. Aunque igual tienen reja. En Corea por lo menos no tenían rejas, sino que ponían solamente una cortina y dejaban toda la mercadería. Y la Katy está mirando este restaurante y cuando la Katy se queda pegada en un lugar quiere decir que le gustó. Así que lo más probable es que vamos a comer aquí. ¿Sí o no? Sí. Yo sabía. Ya me conoce. Ya te conozco. Ya hicimos la orden de este restaurante y salió $360 taiwaneses. Esos son 9.740 pesos chilenos. como $11, $12 por ahí. Y miren, les voy a mostrar los billetes. Qué bonitos son. Este es el de 100. Y ahí nos traen la comidita. Miren qué rico. Miren, eso es arroz con camarones. ¿Y qué tiene ahí arriba? No tengo idea. No entiendo mucho qué es eso. No tengo idea qué es esto. A ver. Me parece que es agridulce, no sé. Está súper rico. Súper rico. Es como una boloñesa de carne. Y acá llegó mi comida. Yo pedí cerdito y tiene diente de dragón, cebollín. Se ve rico, así que ahora lo vamos a probar. Nos trajeron los famosos hachís. Ya tengo un poco la costumbre, tanto rato en países asiáticos. Yo pensé que lo mío iba a traer arrocito, pero no. Es solamente diente de dragón. El cerdito bien pálido. Miren, vamos a probar. Está rico, pero está súper cargado a jengibre. Siento un sabor a jengibre súper fuerte. Pero está rico y también está picando. Tiene un picante. Está raro, pero muy rico. La combinación de sabores totalmente nuevo para mí. Una explosión de sabores. Está delicioso, la verdad. Y llegó nuestro tercer plato. Miren esto, se llama pastel de camarones. Miren la apariencia que tiene. Es una fritura, viene ahí con una salsita y ahora la vamos a probar. ¿Qué tal la salsa? Muy picante, muy dulce. No le voy a agregar salsa. Lo voy a comer así nomás. Más que sabor a camarón, tiene sabor a pescado. Está rico, pero no le siento tanto el sabor a camarón. Está rico, me gustó. La masa es bien crujiente, bien aceitosa. Como ven ahí, no sé si se alcanza a ver ahí en la cámara. Pero más que sabor a camarón, como dijo Katy, es como estar comiendo un pescado frito con un batido que queda bien crujiente. Ah, y me falta probar la salsa. No, mejor solo. Y bueno, viajeros, así de rápido terminamos nuestra cena. Estaba delicioso. La verdad que me gustó mucho. Me sorprendió la comida taiwanesa. Y nos queda un montón todavía porque este país es famoso por su comida callejera. Así que bueno, eso lo vamos a ir viendo en los videos que se vienen. Por ahora vamos a caminar por esta avenida que está aquí. Vamos a ver con qué nos encontramos. Está súper rico el clima, aunque ha estado lloviendo estos días. Se dice que la fecha buena para visitar Taiwán es desde noviembre hacia adelante. Y si retrocedemos un poquito y hablamos del vuelo, en conclusión, un vuelo simple, como vieron, costó 19.500 yenes, que eso equivale como a 112.000 pesos chilenos. La única objeción que le puedo hacer a la aerolínea es que limpien los aviones porque estaban súper sucios. Independiente de que el vuelo sea low cost, es que estaban súper sucios. Cuando llegamos a sentarnos, vimos en el techo que tenía unas manchas que se veían asquerosas. También le faltaban unos botones, se veía que el avión era súper antiguo y le sacan todo el provecho porque incluso cuando ya estábamos esperando para abordar, vimos que el avión venía recién llegando y se bajaron las personas y luego le hicieron un aseo así rápido y nos subimos nosotros para abordar hacia Taipei. Incluso la parada en esta ciudad era una escala nomás, después siguió el resto de la gente hasta Singapur. Así que bueno, es un vuelo low cost. Me imagino que negocio de la empresa, sacarle el máximo provecho al avioncito, pero sería mi única objeción. Era un avión antiguo,
El resto, con respecto al personal, nada que decir. Los chicos que atendían, súper amables, nos ofrecieron comida, tenían un menú bastante variado. También tenía la opción de contratar internet para venir navegando en el vuelo, pero era demasiado caro. Un solo giga de internet costaba 55.000 pesos. Al igual que si nosotros hubiésemos tenido que pagar la maleta, que eran como $60. Así que por lo menos nos ahorramos esos pesitos que ahora nos pueden servir acá en Taiwán. Y una vez llegando al aeropuerto, de ahí para acá es todo fácil, para nada complicado. Gracias a Dios existe Google Translate que nos ayuda hoy en día a poder traducir todo lo que no podamos entender en estos países que tienen idiomas tan complicados. Hay muy buena conectividad desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad. Ya saben que lo primero que tienen que hacer es comprar esta tarjetita que es la Easy Card. Con esta van a poder llegar aquí al centro sin problemas y también les va a ayudar para el resto del viaje. Creo que también se puede usar en otros comercios, se puede comprar ropa, funciona casi igual que la tarjeta Pasmo de Japón y en Chile sería como nuestra tarjeta VIP. Así que viajeros, espero que les haya gustado este videito de traslado, de cambio de país. Me encanta hacer estos vlogs y poder compartirles esta experiencia de cómo es la aventura de llegar a un lugar sin saber nada. Mañana yo creo que vamos a descansar y luego también les voy a mostrar el hostel y vamos a ir a conocer los lugares más turísticos de acá de Taiwán. Así que se vienen buenos videos. Recuerden suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ningún videito. Comenten, agréguenme a Instagram y nos vemos en el próximo video. Bienvenidos a Taiwán.